Si quieren, damos inicio. Bueno, muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Hoy pues tenemos unas invitadas muy especiales, dando continuidad a nuestros webinars iniciamos desde el año pasado en la comunidad WINS Colombia. Hemos venido resaltando el papel y el rol de la mujer en las distintas actividades del supply chain. Hemos tenido pues mujeres con las cuales hemos hablado relacionado con las operaciones logísticas en centros de distribución, también en la operación del transporte. El mes pasado hablábamos de mujeres en comercio exterior y hoy vamos a hablar de un rol supremamente importante y esencial en la cadena de suministro como es la planeación de la demanda. Muchísimas gracias, Ana y María Mercedes, por estar hoy aquí. Un gusto pues para la comunidad WIMS poder conversar y tener un espacio para conocer esos retos y esas oportunidades que tenemos en torno a los temas de planeación. Yo las presento. María Mercedes Arango es la directora de Supply Chain de Tostado Café y Pan, una mujer que ha tenido pues una experiencia de muchos años en distintas industrias y hoy nos viene a contar un poco, digamos, que la experiencia y esos retos actuales desde el proceso de la planeación. También tenemos a Ana Duarte, que es la directora de cadena de abastecimiento y logística de Genoma Lab, un sector como es el sector también de farma y cosmético, un sector pues bastante dinámico e interesante también para la economía de nuestro país. Entonces, pues nada, muchas gracias, bienvenidas para tenerlas hoy acá en nuestra serie de webinars. Y bueno, pues quisiéramos conocer un poquito más de cada una, que nos cuenten esa experiencia que han tenido en supply chain, esos cargos desempeñados, esa diversa experiencia en sectores. Entonces, pues te doy la palabra, María Mercedes, para que seas tú quien inicie. Hola, buenos días a todos. Gracias, Caro, y bueno, un gusto compartir con Ana. Efectivamente, yo soy María Mercedes Arango, soy caleña, pero me siento muy rola, vivo acá hace más de 15 años y esa misma experiencia o más años lo llevo en toda la cadena de suministro. Si bien vamos a hablar ahorita de planeación de la demanda, pues he trabajado en todo lo de supply chain. Un poquito antesito de hablarle de mi experiencia, porque como les conté, soy caleña. Mi familia y mis ojos están en Cali, que son unos sobrinos, y soy apasionado del buceo, y creo que el buceo ha hecho que los retos y se asemeje mucho a la logística y a todo lo de supply chain, haga que yo haya tenido toda esta carrera. Entonces, efectivamente, nací en procesos de finanzas en Cali, en la práctica, y fui conociendo todo supply chain desde avanzando en cargos, lo cual me parece muy importante tener toda esta experiencia vivencial. Entonces yo empecé en finanzas, mejoramiento de procesos, después pasé a auxiliar de logística haciendo notas crédito y así fui ascendiendo en jefatura de logística y hasta que un día me trasladé a Bogotá, una gran oportunidad, y fui demand planning y ahí me cambió la vida, la verdad. Al tener ese cargo en demand planning, me di cuenta que todo este mágico mundo del supply chain estaba entrelazado y seguí creciendo por ese lado, no solamente académicamente, sino cambiándome de industrias. Yo he trabajado en consumo masivo, en retail de tiendas, como un Falabella, en DirecTV, que son telecomunicaciones, y ahora una empresa muy retadora que es un retail de consumo masivo con productos perecederos, y ya llegué a cargos de gerencias y la dirección ahora de Tostado. Entonces, pues como ven, es una carrera ascendente, enamorada de supply chain, no solamente de la logística. Entonces, pues espero que muchos se sigan animando, muchas nos sigamos animando por esta vía. Gracias, María Mercedes. Bueno, Ana, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Carolina. Buenos días para todos. Mi nombre es Ana Duarte. Soy mamá de Luisa Fernanda, esposa de Ricardo. Hace un año a mi vida llegó Patacón y me convertí en abuela perruna y con él realmente hemos aplicado la logística en familia. Soy administradora de empresas. Tengo un magíster en dirección de operaciones logísticas y de abastecimiento. Soy apasionada por el tema del voluntariado y la parte social.
Hoy estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiéndole mis experiencias. Mi carrera comenzó en el sector de una compañía de juguetes, donde realmente la dinámica y el objetivo principal era hacer felices a las familias y a los niños. Y hoy en día me encuentro en un sector, como lo mencionaba Caro, que es el sector de farma, que es un poco más expedito y controlado, pero realmente los dos tienen una conexión donde nosotros nos enfocamos desde el área de supply a garantizar la salud y el bienestar de los consumidores. Entonces me siento muy orgullosa de estar aquí. Como lo mencionaba María, también empecé de mercaderista, luego estuve en procesos de facturación, luego pasé a administración de ventas y luego me enfoqué en toda la bella aventura del supply chain y allí he tenido la experiencia y oportunidad de manejar procesos en logística, distribución, producción, compras, y pues me siento muy orgullosa de ser una de las mujeres de logística que las invita a que se conviertan en una más. Gracias, Ana. Bueno, no, María Mercedes y Ana, pues un recorrido muy interesante. Yo las conozco ya también hace bastante tiempo y sé el profesionalismo y los retos que han tenido que enfrentar. Cuando hablamos de supply chain, tenemos uno de esos procesos muy importantes que es como el inicio de todo lo que va a ser al final los resultados de esa buena gestión del supply chain y es el área de la planeación de la demanda. Hoy el área de planeación de la demanda pues está a cargo de algunas gerencias de cadena de suministro, logística, supply chain, pero también vemos que algunas planeaciones de la demanda están pues en cabeza de algunas áreas comerciales. Hoy sabemos pues que nuestro país y el mundo pues después de pandemia vienen de unos temas de coyuntura país bastante álgidos. Y eso nos ha retado también a que tenemos que ser mucho más precisos en los temas de planeación, en la asertividad también de los pronósticos, y esto nos lleva a que las cadenas de suministro pues se enfrentan actualmente retos. Venimos pasando por un sistema país, perdón, quien pueda apagar el micrófono. Espérame. Agradecemos, por favor, apaguen el micrófono. Gracias. Ok, entonces les contaba los temas de coyuntura y actualmente, pues hoy les cuento, tenemos mujeres de otros países que nos acompañan, de Ecuador, de Chile, de República Dominicana, pero para contar un poco, y es que coyunturalmente en nuestro país hoy estamos sufriendo de una disminución de los consumos y por ende pues está afectando las ventas. Entonces, si sumamos todos estos retos de coyuntura económica, país, sociales, logísticos, los retos son interesantes para los procesos de planeación. Entonces yo le pregunto a Ana y es, hoy en día, dentro de esa planeación que lideras de tu cadena de suministro, principalmente en sector farma y cosmético, ¿cuáles son esos hoy principales retos a los cuales te enfrentas? Bueno, Caro, como les mencionaba, el sector de farma es un sector que está muy controlado y es muy regulado. Entonces hay momentos en los cuales la normativa no te deja reaccionar de la misma manera en que deberíamos hacerlo. Sin embargo, la demanda juega un rol muy importante dentro de estos procesos porque tú la puedes tener fija y restricta o la puedes proyectar a corto, mediano o largo plazo, pero les quiero colocar un ejemplo. Por decir algo, con el clima actual que tenemos, nosotros estamos viviendo picos altos de gripa, entonces en ese momento hay que salir y reaccionar automáticamente para consecución de materias primas, ver de qué manera puedo acelerar o puedo adelantar la producción para poder aprovechar la oportunidad del incremento que se va a tener en la demanda. Entonces esto tiene que accionarse muy rápido para nosotros empezar a ver cuáles son los escenarios que tenemos que prepararnos o que tenemos que estar, digamos, en el espacio de decir voy a poder tener la demanda que requiero. Otro ejemplo que me gustaría colocarles es el tema que es normal en nuestro país, que son los paros, los derrumbes, las constantes protestas que tenemos. Eso nos lleva a tener un desabastecimiento tanto en la consecución de materias primas como producto terminado y muchas veces no logramos empatar para tener lo más importante que es el resultado de una demanda efectiva, que es la disponibilidad del producto.
Entonces, básicamente estos son retos del día a día, pero que hemos venido sorteando a lo largo de los años, teniendo un poquito más de metodología y de procesos para lograr estar preparados para este tipo de eventos o de retos que se nos presentan en todas las operaciones. Gracias, Ana. María, la misma Complementando lo pregunta. que, vale, complementando lo que nos cuenta Ana, efectivamente hay retos transversales para cualquier tipo de sector. Y para no repetir lo que dice Ana en lo que tiene que ver con Colombia, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el mundo. Sé que voy a decir cosas que todos conocemos, pero que haya una guerra en Hungría, que cierren el canal del Suez, eso todos tenemos que saber que tarde que temprano nos afecta. O sea, un microcomponente que venga del otro lado del mundo afecta nuestra cadena de abastecimiento. Entonces, esos retos los tenemos que sortear con los diferentes medios de transporte, conocer, complementarnos con las áreas que ya existen y sobre todo para buscar soluciones que nos tenemos que juntar muchísimo más en Latinoamérica, tenemos que empezar a ser más colaborativos, o sea, las diferentes industrias, traer por medios de transporte diferentes para buscar esa solución, porque nosotros en Colombia, les voy a dar un ejemplo tonto, las montañas no se van a quitar, el combustible no va a dejar de subir de precio. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que seguir conviviendo con ellas y lo que tenemos es que tratar de buscar colaboración y dejarnos de ver como la competencia, sobre todo en lo que tiene que ver con logística y con supply. Así sea nuestra competencia en el área comercial, nosotros podemos hacer alianzas de eficiencias, porque los costos logísticos y todo este tipo de gastos representan mucho en cualquier valor de la compañía. Nosotros veníamos de años atrás donde tener inventario, donde soportar el stock, pues era la solución. Pero la verdad ahora lo que necesitamos es rotación. Eso finalmente es caja para la compañía, para cualquier compañía. Lo digo mucho desde mi experiencia en consumo masivo y ahora en tostado, manejar almacenamientos de productos congelados son igual o más costosos que cualquier otro tipo de almacenamiento. Entonces, ese tipo de retos son los que tenemos que empezar a buscar la solución, porque las leyes no van a seguir cambiando, los controles no van a cambiar, inclusive van a incrementar y podemos tener más problemas externos, como lo que nos pasa hoy en ciudades como Ucrania y demás. Por el tema de telcos, que también he tenido experiencia, pues lo que les puedo decir es que la informalidad de la competencia de este sector existe, existirá, y el área comercial allí debería seguir enfocándose porque hoy existe, pues son la flexibilidad en sus planes y también la conversación con el gobierno. O sea, nosotros en Colombia y diría yo que en todos los países de Latinoamérica tenemos que seguir siendo atractivos para que, si bien haya un control gubernamental, haya interés en invertir en nosotros y que todo tipo de producto sea atractivo para el consumidor, porque cualquier sobrecosto, de alguna manera, lo pagamos como consumidores. Entonces, todo este tipo de colaboración, que deje de ser mitos y palabras bonitas y de verdad lo empecemos a hacer realidad, independientemente de la industria, independientemente de que seamos competencia, pero hay áreas operativas que debemos llegar a la eficiencia. Y pues si seguimos hablando de otras industrias va a ser lo mismo. Entonces, claro, vamos a seguir teniendo retos, pero también tenemos que empezar a buscar soluciones viendo un poquito más adelante de todo lo que nos puede seguir pasando a nivel nacional y mundial. No podemos nunca dejar de ver esa perspectiva mundial por más que somos empresas locales. Mil gracias. Y acá yo complemento algo y es, bueno, pues hemos visto unos descensos en los temas de consumo, ya digamos que ser asertivos en esos números después de la pandemia nos ha costado. Entonces, esos retos, digamos, en planeación, ¿cómo los están también, digamos, que abordando para poder llegar a tener números más precisos? Entonces, aquí sabemos que existen, y quienes hemos estudiado todos los temas de planeación de la demanda durante muchos años, existen varias metodologías, ¿no? Entonces podemos hacer recorridos desde planeaciones tradicionales,
desde la implementación de planeación de ventas y operaciones o el Sales and Operation Planning. Hoy hablamos del Demand Driven, hablamos de forecast colaborativos. Entonces, quisiera que nos explicaran un poco dentro de los sectores y las industrias en donde están hoy actualmente, cuáles son esas metodologías o cuál ha sido ese recorrido exitoso en esa implementación de metodologías y cómo han venido evolucionando en los últimos años. Entonces, le doy el paso a Ana. Bueno, actualmente nosotros en la compañía manejamos todo el tema del S&OP. Este ha venido avanzando, como tú lo mencionabas, en términos de integración de datos, análisis que nos van a dar una información un poco más avanzada. Esto también nos ha permitido que tengamos nuevos patrones, la incursión de nuevos modelos y de muchos procesos que permiten que no solamente estemos enfocados en los resultados que nos da un sistema estadístico, sino que hagamos una combinación de los grupos de trabajo de la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos una junta mensual en donde estamos cada una. Ana, se te apagó el micrófono. Sí, ya. ¿Hasta Ah, dónde me escuchan? Listo. Entonces, nosotros hacemos unas juntas en donde tenemos un involucramiento de todas las áreas porque es realmente importante ver cuál es el foco que tiene cada una de las áreas de la compañía. Eso nos ha permitido que nosotros hagamos un match entre la información que nos arrojan todos los modelos de las proyecciones, tanto como factores externos o comportamientos que están en el día a día presentándose. Entonces, cuando tú unes a estas dos, vas a tener una combinación perfecta de poder llegar a un forecast colaborativo, que ese forecast colaborativo antes tú lo tenías solamente en el entorno de tu compañía. Hoy en día estamos llegando a nuestros proveedores, a nuestros clientes y hasta tocando la necesidad que tiene el consumidor. Entonces amplías un poco más la zona para tener información de cada una y poder aplicar en tiempo real, hacer la integración de sistemas de información que vienen en doble línea que permiten estar un poco más sincronizados. También nos va a dar una exactitud y un error mínimo en el momento en que tú haces todas las proyecciones. Como tú sabes que una de las cosas más importantes que tiene la planeación es el lead time y que tú llegues en tiempo y en forma cuando se requieren los productos. Entonces, digamos, ahí tenemos que ser un poco también lapsos y creativos de decir, listo, si teníamos planeado que en 4 meses vamos a tener este producto, pero se nos adelanta un pico de gripa o en algún momento tenemos alguna situación puntual, entonces tenemos que ser demasiado hábiles para tomar decisiones en corto tiempo y también ser muy organizados en el tema de construir indicadores que permitan tener la visual y la foto de qué está pasando con el negocio para ser realistas y no dejar de lado los que no deberían llamarse competidores, sino deberían ser también un punto de referencia para que nosotros podamos tomar decisiones unificadas. Por eso hoy en día existen tantas compañías que permiten que en una misma mesa estemos sentados de la misma industria y que busquemos un fin común para poder soportar pues la crisis que tenemos no solamente en Colombia, sino la crisis mundial y lo que ha venido disminuyendo la demanda de nuestro consumidor final. gracias, Ana María. Tú hiciste ahí dos preguntas, Caro, y efectivamente el SOP tradicional para mí sigue siendo la bandera. Lo he implementado en las diferentes empresas que he trabajado y ahorita también está siendo la base del desarrollo para Tostado Bebé y Colombia. Y lo que se van incorporando son estrategias. Entonces efectivamente está el SOP Executive, pero la verdad sigue siendo una visión de la empresa que no debe dejar debe estar este proceso a un lado. Y el driving, de alguna manera, es que seamos inteligentes con donde tenemos el stock y los buffer, que es el concepto técnico. Sin embargo, lo que dijo Ana es lo esencial, y a la hora de montar un SOP, pues todos tenemos que tener una data mínima, así sea en Excel, y el Excel va a seguir siendo, que ahorita que de pronto
saldrán preguntas de herramientas y ese tipo de cosas. El Excel no lo vamos a dejar a un lado, la verdad el Excel lo hacemos ya hasta para hacer cartas, pero tenemos que tener información, tenemos que tener obviamente los eventos que pasan, como estaba hablando Ana, de las temporadas de gripas, dependiendo del sector. Y lo que yo les puedo decir es, tratemos de ser lo más colaborativo, como decía Ana, de nuestros terceros, no solamente nuestra data. Ahí el demand planning tiene que ser una persona que no solamente tenga una analítica, sino que tenga el contacto con las demás áreas para que tenga esa sensibilidad de saber por qué hubo un desabastecimiento o un pico en la historia, porque no siempre son que la gente dejó de comprar o compró más, sino que pudo haber un desabastecimiento en materia prima. ¿Qué paso a paso sí o sí hay que hacer? Hay que tener data, así sea básica, pero hay que tener data al nivel más detallado que puedas, que ojalá fuera el de consumidor final, pero si no, por lo menos tu distribución desde los centros de distribución. Pero hay que tener, por supuesto, esa información. Y hacer algún tipo de pronóstico, de estadística, así sea un modelo simple de promedios matemáticos, aritméticos. Y ya después, con la madurez de la compañía y de lo que se le vaya incorporando en tecnología, pues como compañías iremos creciendo en ese nivel de madurez del proceso. ¿Qué sí no puede faltar? Y Ana ya lo empezó a decir, el involucramiento de las áreas, y creo que ya lo hablaremos un poquito más adelante. Y sí o sí tenemos que tener la aprobación de las cabezas de nuestras compañías. O sea, los CFO y los CEO tienen que aprobar esos números. ¿Qué retos y qué hacemos, Caro, todos, con lo que nos está pasando con disminución de ventas? A la larga, a veces hay que tener menos SKUs, por ejemplo, para vender más y para que la rotación sea más eficiente e ir a disminuir, por ejemplo, obsoletos. Esas son tácticas o iniciativas que tenemos que ir sacrificando un poco, si es el caso, dado el momento de la compañía, porque lo que no podemos es perder clientes, ofrecerle al cliente de pronto, pues obviamente descuentos. El punto es que nuestros pues márgenes, participación y ofrecerle al cliente y no dejarnos de ser visibles sea lo que importa, y por eso a veces ciertos sacrificios son importantes por un tiempo. Entonces, no expandirse en portafolio, o si vas a expandir el portafolio, que sea un portafolio estratégico. Un ejemplo, ahorita estamos todos con la salud, entonces un portafolio enfocado a la salud. Este tipo de estrategias, pero sí que todos en la empresa estemos hablando el mismo idioma. Entonces son unos sacrificios, pero inteligentes. Perfecto, no, pues mil gracias. Acá digamos que también en los procesos de planeación, pues la tecnología se convierte en un apalancador para lograr ser más precisos en esa asertividad, en esos pronósticos. Y tú lo mencionabas, María Mercedes, y también Ana, el Excel aguanta todo y el Excel es la herramienta, digamos, que base para poder hacer los cálculos. Y cuando uno habla con las personas que están en planeación de demanda, sus demand planner, pues tienen todas sus herramientas muy organizadas, sus SKUs, sus datos de inventario, las ventas de cierto periodo atrás. Pero hoy con todos estos cambios de digitalización del supply chain, vienen incorporándose también el uso de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de planeación, pues para mejorar la predictividad y ser un poco más asertivos. Quisiera yo preguntarle tanto a María Mercedes y a Ana, y es hoy qué herramientas usan y si creen hoy que las herramientas las que hoy tienen resuelven todas esas preguntas que hoy hay en el supply chain, o qué necesitamos para que estos procesos de planeación sean más rápidos, ágiles y más asertivos. Entonces, María Mercedes, te doy la palabra. Las herramientas efectivamente seguirán evolucionando y lo que tenemos es que no tenerles miedo. Entonces, el Excel es un ejemplo, pero obviamente habrán planeadores o personas más técnicas que pueden usar SQL y todo este tipo de cosas, pero al final, la verdad, el Excel yo no creo que muera. Yo no creo que el Excel mueva mucho. Vamos a encontrar son más
más de 1.000 millones de líneas en adelante. Sin embargo, si no le tenemos que seguir teniendo miedo a la tecnología. Entonces, efectivamente, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer Planner, están y existen los ERPs tradicionales, por supuesto, y esos no van a dejar de existir porque ahí está la contabilidad de la compañía, los inventarios y un sinnúmero de cosas que tenemos que seguir hablando y tienen que haber interfaces con ellos. Pero lo que sí tenemos es que adaptar estas nuevas tecnologías, que lo va a robar una frase a compañías que ya están evolucionando en esto, porque es una capa donde la inteligencia artificial empieza a ser más llamativa, inclusive para las nuevas generaciones, es más amigable a hacer modelos y visualmente inclusive es más entendible. Entonces, yo pienso que esta es la primera fase de la inteligencia artificial, no va a ser la última evolución de la tecnología y tenemos que empezar a incorporarnos en esto. Ahora, claro, venderle cualquier tipo de sistema de información a la compañía siempre nos van a pedir pues cuándo se paga y qué ahorros vamos a tener, etcétera. Eso también es algo que nos enfrentamos los que estamos a la cabeza de supply chain. Pero sí tiene que ser más intuitivo. Nosotros, si ustedes se preguntan a un planeador, cuando yo fui, a mí me tocó estudiar estadística. Yo pienso que ese no es el momento ahora. Ahora las personas tienen que tener otro tipo de habilidades, obviamente un básico de análisis, pero tienen que ser más proponentes. Entonces, ese tipo de herramientas tenemos que evolucionar para llegar allá, no tenerles miedo e incorporarlas a las compañías. Y que obviamente se hable con el ERP o con el sistema de información que ya exista en la compañía. Y definitivamente para que evolucione la planeación de la demanda y cualquier parte de supply chain, necesitamos tecnología. Eso es muy importante. Entonces, esta palabra que el IAR son capas del ERP me pareció súper amigable para empezar incorporando. O sea, tenemos que tenerle ese miedo que la inteligencia artificial nos va a quitar los puestos. Ahí es que usarla eficientemente, como cualquier cosa que ha pasado con la tecnología. Entonces, sumémosle al ERP de la compañía que tengamos lo productivo en mi caso, de la inteligencia artificial, que como les digo, en Tostado estamos en un proceso de evaluación y tarde que temprano mi plan es ir incorporando esto con el ERP y ojalá pueda vender bien la inteligencia artificial para que sea incorporada en la compañía. Gracias, María. Ana, ¿cuál ha sido Bueno, tu experiencia con el uso de herramientas? bueno, digamos, conectando con algo de lo que mencionaba María, es súper importante que nos quitemos el estigma de que la inteligencia artificial va a reemplazarnos, sino tenemos que convertirla en un aliado, porque ¿qué va a pasar? Los equipos de trabajo que estamos hoy en día en Supply nos encargamos y nos enfocamos mucho en el tema operativo, pero si hacemos una perfecta combinación con la inteligencia artificial, podemos enfocarnos más en trabajar la estrategia y la táctica que requiere el negocio. Entonces van a ser un complemento y adicional esto nos va a ayudar a tener en menor tiempo toma de decisiones, resolver más fáciles todos los retos o las áreas de oportunidad que se nos presentan, nos van a ayudar a generar unos pronósticos con un poco más de actualización y nos van a sacar del contexto operativo que tenemos. Y también retomando algo que realmente a mí me gusta trabajar en el día a día y es la vinculación de grupos que permitan que tú te fortalezcas cuando ellos son buenos en algo y yo tengo que mejorar. Entonces te coloco un ejemplo. Si mi 3PL tiene un proceso tecnológico un poco más avanzado, yo no solamente en planeación de demanda me tengo que enfocar, sino en todas las aristas que hacen el proceso de la cadena de abastecimiento. Entonces, ¿qué tan efectivos podemos ser en el momento de facturar? ¿Cómo disminuimos el lead time de las entregas que va a ser, digamos, un plus para que el consumidor final tenga el producto más rápido? ¿Cómo puedo empezar a hacer mediciones, como lo mencionaba María, en temas de control de obsolescencia, tener un stock ideal, que realmente no va a pasar todas las veces, pero eso nos va a ayudar a generar y a crear estrategias para poder contrarrestar estos temas. Entonces yo creo que sí tenemos que irnos a tomar la inteligencia artificial como una herramienta y un aliado principal para nosotros poder seguir avanzando
en la cadena de suministro y en los estándares que están hoy en el mundo, que el tema más importante es manejar, digamos, un excelente OTIF, que es, si me pides 100, te entrego 100, y si lo quieres a las 5, te lo entrego a las 5. Entonces creo que todos esos procesos van anclados y se convierten como en unos anillos conectores para poder tener una mejor eficiencia. Gracias, Ana. Y acá les cuento un poco también un comentario que hace Samira y cuenta que Excel es nuestra mano derecha y tiene muchas herramientas que hoy el mismo Excel ayudan a optimizar esos tiempos de análisis de datos que son importantes para tener el control y la toma de decisiones. Entonces, a veces nos quedamos usando el Excel básico, pero podemos utilizar otra serie de herramientas que son complementarias. Y por qué no, pues como lo decía María y Ana, integrar también la inteligencia artificial, pues a este proceso va a simplificar y va, yo creo que a reducir los tiempos también haciendo cálculos, porque hace muchos años yo veía algunos planeadores de la demanda y era súper demandante el tiempo, ¿no? Que gastaban modelando, aprendiendo de modelos matemáticos, estadísticos, y hoy creo que esas herramientas vienen como para ayudarnos pues a simplificar un poco más las operaciones. Bueno, acá los invitamos también a si tienen preguntas, las hagan vía chat para interactuar también con nuestras dos invitadas. Y acá en los procesos de planeación, quisiera también contar que es muy importante y digamos que cuando hablamos de la planeación de la demanda, ese relacionamiento entre las distintas áreas de la organización, el supply chain y el área también de logística se convierte en una pieza muy clave de sincronizar conversaciones, de alinear esfuerzos. Entonces, Ana, cuéntanos cuáles han sido esos grandes aprendizajes también en este mundo de la planeación, principalmente con el área de mercadeo. Bueno, quiero contarte que mercadeo es la voz del consumidor al interior de la compañía. Entonces, realmente creo que ellos son los expertos en saber qué está pasando en la calle, qué es lo que está demandando el consumidor. Y también es muy importante como algo que hacemos, la jefe de Demand Planner de mi compañía, que hace parte de mi equipo, tiene un cuadro de mando donde tiene todos los factores que debemos ingresar, cuánto se necesita tener en el punto de venta, cómo tienen que ser nuestras exhibiciones. Y a veces nosotros pensamos desde supply que es artera, el equipo de mercadeo quiere hacer una cantidad de cosas que van a requerir mayor esfuerzo, pero realmente creo que colocarse en los zapatos de las otras áreas hace que sea más fácil tener una unión de equipo para la toma de decisiones. Entonces, ahí, ¿en qué nos ha servido? Business Intelligence también es un factor importante porque ellos ven realmente el sell-out de las compañías y qué está pasando con la rotación de la demanda. Y nosotros desde Supply estamos viendo es todo desde el punto de vista del sell-in, cuánto facturamos, cuánto entregamos. Entonces creo que esa combinación hace que nosotros lleguemos a ser la columna vertebral de la organización, porque no solamente nos estamos enfocando en conectar con mercadeo, sino con comercial, con finanzas. Y como mencionaba María, es súper importante tener un sponsor desde la dirección general que apoye que esta integración obviamente tenga algunas políticas que se tienen que manejar, como los días de inventario, el control en la obsolescencia, pero que también nosotros vayamos hacia los objetivos de mercadeo, que es el que mueve en punto de venta nuestro producto. Ok. Bueno, Ana, ¿y cómo es esos aprendizajes, perdón, María Mercedes, esos aprendizajes con el área comercial? Otra área también supremamente importante para conectar ese proceso de planeación. Vale, y diferenciando que hay sectores que a veces el área comercial está unida con mercadeo, pero normalmente no. El área comercial, pues obviamente es el que hace la ejecución en calle para que todo se venda, entendiéndolo así es que te voy a dar mi respuesta. Eh, a partir de las estrategias que ya han estado contando, porque pasa en todas las empresas, pues el área comercial hace su mejor ejecución en calle, por llamarlo así. Este contacto de planeación de la demanda con ese último vínculo de la parte comercial es vital, porque nos pasa en Colombia, nos pasa a nivel mundial,
las regiones tienen un diferente consumo. O sea, el consumo de Bogotá no es el mismo consumo de la costa, no es el mismo consumo de los llanos orientales. Entonces, esa sensibilidad que nosotros no tenemos desde una oficina sentados, tenemos que tener ese contacto por teléfono, juntar reuniones sencillas, reuniones tácticas para que ese involucramiento del planeador se dé en la realidad. O sea, yo no puedo pensar que me siento, hago una estadística y hago una distribución a nivel nacional equitativa para todos mis centros de distribución, por lo menos en el caso de la empresa que estoy trabajando ahora. Hay áreas más dulceras, hay zonas más dulceras en Colombia, el Caribe come más dulce que en centro, y ese tipo de cosas lo tenemos que tener presente. Ahora, al área comercial se les ocurrió una chispa porque hay que salir a vender a la calle, literalmente me pasó, y se acabó el stock de seguridad en un día. Entonces, yo no puedo ponerme a pelear. Yo tengo que ir a ver cómo reaccionamos, y ese tipo de iniciativas que son un éxito para la compañía, darle un poco la vuelta. Entonces, esas iniciativas, terminarlas de complementar. Nosotros en planeación somos como el que unimos las diferentes áreas y al final así, somos como hacemos catarsis de todas las áreas y después tenemos que dar una solución y seamos también un poco más equitativo, porque si el stock de seguridad, por ejemplo, se acaba, pues para mí es más económico entregarle a Bogotá porque la planta estaba en Tocancipá, pero eso no puede hacerlo porque va a afectar además el salario de muchas personas. Entonces, ir un paso adelante, o por lo menos acompañados y tener el contacto con las áreas comerciales, tanto que podamos ojalá conocer a los vendedores o a los jefes de estas personas, es vital. Incorporarlos en las reuniones cuando ya hay un grado de madurez del proceso de Sanopi también, porque espero que no haya mucha gente del área comercial, porque cada vez hay personas que quieren poner su forecast de venta un poco pues exigente pero al límite, pero pues el área comercial gana por comisión. Entonces pues van a querer o que tengamos más inventario o darnos un pronóstico bajo para que vendan más. Entonces por eso hay una palabra clave en todo este proceso que llama el consenso. Entonces eso es vital tanto con el área comercial como con el área de mercadeo. Entonces esa empatía, esa comunicación como comercial, para mí es lo más importante. Gracias, Ana. Sí, acá también tomo el comentario de Germán, dice que el demand planning versus el supply planning deben ir de la mano, ¿no? Entonces, cuando uno dice integrar la oferta con la demanda, pues básicamente pues está en estos elementos. Bueno, Ana, cuéntanos, tú que digamos que estás en un sector donde es un sector de producción, donde se manejan diferentes plantas, no solamente locales en Colombia, sino también dependes del sourcing en otros países. ¿Cómo has nacido esos aprendizajes y en ese interrelacionamiento del área de planeación con las áreas de producción? Creo que producción, Caro, es uno de las áreas más cercanas a supply. Y en algunas de las compañías, como en mi caso, nosotros tenemos toda la cadena end-to-end. Desde que tú haces las compras, fabricas, haces todo el tema de la planeación, hasta facturar, despachar y entregar. Entonces eso hace que nosotros tengamos un mejor control. Pero creo que esta es una de las áreas que una de sus características principales es la resiliencia, porque tienen que estar siempre con la mejor disposición, open mind siempre para recibir tanto el feedback positivo como el feedback de mejorar, pero ellos son los que tienen el día a día un poco más crítico, porque si se termina una materia prima o entramos en desabastecimiento o hay una escasez o en nuestro sector principalmente se tienen incrementos por el comportamiento de la TRM, las materias primas por default siempre las tenemos que importar, entonces ahí van a haber más procesos internos que van a hacer que el costo se eleve o que nosotros no podamos cumplir con los tiempos estimados para un lanzamiento, para tener un producto que tenemos de portafolio que es el que más se vende y tocando el tema comercial, como lo mencionaba María, generalmente siempre se vende o el agotado o el producto que se convierte en el más importante del portafolio.
Entonces, ellos tienen que manejar su operación como un relojito, no fallar, calcular que todo lo que se compra, que todo lo que se está fabricando no va a quedarse en el tiempo en el CEDIS, sino que nosotros vamos a tener que orquestar con el de ventas para que lo que se proyectó desde mercadeo que se iba a vender se ejecute en los tiempos para que realmente los indicadores no son de un área. Eso para mí es importante. Los indicadores son de compañía. Y si todos estamos en la misma línea de ser exitosos, lo vamos a lograr. Pero si nos convertimos en que producción es mi área, que no quiero trabajar con ella o que finanzas se convierte en mi cuello de botella, no avanzamos. Entonces yo creo que, y vuelvo y le reitero, para mí el tema colaborativo es súper importante y creo que se genera bastantes resultados. Y producción es el que se pone la capa de superhéroe para siempre responder y salir adelante con las necesidades de ventas, los objetivos de mercadeo y lo que quiere generalmente la compañía para estar en un status quo de mejora todo el tiempo. Gracias, Ana. Bueno, María, hay un área y lo mencionó Ana que puede ser el cuello de botella en estos procesos de planeación y es el área financiera, ¿no? Entonces, quien toma las decisiones, quien decide si invertir, no invertir, restringir inventarios, compras de materia prima y termina realmente pues afectando los procesos de planeación. ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes y cómo articular supply con las áreas de finanzas? Pero la clave del éxito para mí con finanzas es pues lo que le decían a uno cuando uno iba creciendo laboralmente, que le decía, haga parte de la solución y no del problema. Entonces, como quien dice, ¿tú también qué opinas? No me digas que no hay plata, pues trabajamos que no hay plata. El flujo de caja siempre va a ser un problema. Entonces, finanzas tiene que volver el mejor amigo del área de planeación. Y eso hace parte de los skills de un planner, ni siquiera el gerente de supply. El planner tiene que tener ese tipo de habilidades para ir a hablar con el planning de finanzas, inclusive con la CFO para que le libere una orden de compra. Hay que tener ese entendimiento financiero. No tenemos que ser tampoco ahorita contadores o saber hacer un margen de un producto, pero tenemos que tener este entendimiento de que hay productos que de pronto tengan menor margen, pero son los que atraen el tráfico en mi caso a las tiendas, pero hay otro que efectivamente es el que necesitamos vender más, porque efectivamente es el que tiene mejor margen. Entonces ese entendimiento para poder hablar el mismo idioma de finanzas, y diría yo que no solo de finanzas, sino con todas las áreas que nos entendemos, tenemos que ser como trilingües, nosotros entender todos los idiomas de todas las áreas, y el financiero es muy importante. Entonces, mi consejo para finanzas es, también tiene que ser parte del SOP, o sea, estas áreas que tú estás preguntando sí o sí tienen que estar en la mesa del SOP, indudablemente. Finanzas, obviamente siempre hay que hablarles con cifras, a finanzas nunca se le puede hablar desde el estómago, nunca te va a comprar una idea desde el estómago. Hay que entender su rol, ellos cuidan un presupuesto y van a ser el primer filtro para después llegar a la junta, entonces, o a la cabeza, o sea, el presupuesto siempre nos lo van a pedir que se cumpla o que sea mayor. Si no lo tenemos por algún caso muy especial, tenemos que tener claras las razones y cuál va a ser el plan de tratar de disminuir ese gap. Entonces, a finanzas hay que pedirle entonces herramientas. Que de pronto estrategias en el pasado ellos también saben que han funcionado. También a veces hay estrategias de impuestos que nosotros no conocemos. Entonces, finanzas tiene que ser nuestro amigo. No puede ser siempre el que dice que no. Tiene que ser parte colaborativa de la parte del proceso del SOP, y tiene que ser es el que mejor conoce la CFO, inclusive el CEO, y que nos vaya lanzando las preguntas difíciles que vamos a tener en el camino. Yo quería complementar, Caro, algo que decía Ana de producción, porque a veces no todas las empresas tienen producción, pero producción lo que significa aquí es el abastecimiento. Que hay empresas que solo tienen comercio exterior, también le pasa eso inclusive más a Ana, pero entonces es esta fuente de abastecimiento, o sea, efectivamente son los héroes porque tienen que abastecer. Entonces, para que el que no tenga producción entienda que esa es la fuente de abastecimiento, como quiera que se llame, distribuidor, comercio exterior, que se entienda ese concepto. Por lo pronto ahí está logística o un 3PL o transporte propio, toda esa cadena que se entienda. Ok.
Gracias, Ana. Bueno, incorporo acá una pregunta, pues, de María Camila, y nos preguntan si de pronto en la experiencia que han tenido las dos han aplicado algún proceso de mejora continua específicamente en el área de planeación. Sí, Caro. Digamos nosotros en temas de mejora y como atados a la planeación, es donde nosotros podemos, ¿qué hemos hecho? Digamos, los inventarios es el flujo de caja de la compañía. Entonces, si tú te excedes en tener más días de inventario, pues obviamente vas a tener enterrado el dinero de la compañía en el CEDIS. Entonces, nosotros hemos hecho procesos en donde las aristas o los elementos claves de esa mejora continua es tratar de garantizar tener el inventario óptimo que requerimos, clasificar el portafolio de los productos, categoría A, los productos que más venden, categoría B son productos que pueden ser un in and out o son especiales dependiendo la zona del país, el tipo de canal al que se vende, o pueden estar en algún momento convirtiéndose en un siguiente nivel de arriba a ser categoría A, y algunos que simplemente no tienen la misma efectividad tanto en venta como en facturación y tú los vas empezando a sacarlos del portafolio como tal. Entonces, digamos que nosotros hemos hecho como ese tipo de actividades para tratar de optimizar, tener un flujo de caja que permita tomar decisiones. También nos hemos enfocado mucho en el tema que mencionaban antes del margen, porque es importante tomar decisiones desde producción, por ejemplo, o la persona que hace las compras. Entonces, decir, tengo una materia prima que me la venden en X valor, pero realmente si es efectivo que yo compre esa materia prima si tengo demasiado inventario ya en el CEDIS y no está rotando tanto. Entonces creo que todo es hacer relación una cosa con otra para poder hacer temas de mejora. Y hoy en día creo que la productividad se está convirtiendo en uno de los proyectos más importantes en las compañías, porque realmente es vender bien, vender lo que realmente nos genere un retorno, que tengamos un ROI demasiado pronto y que adicional a eso nos haga ser líderes en el mercado. Entonces, digamos, esos han sido como algunos de los proyectos y nuevamente les reitero, el tema colaborativo es súper importante, porque si tú tienes un proveedor, clientes X, que tiene 70, 80 puntos de venta, hay que sentarse con él, entender cuáles son los productos que él más tiene de demanda, en qué lugar tienen que estar ubicados y eso nos ayuda a compartir que su experiencia la podemos llevar a la planeación de demanda para decir, definitivamente este cliente me puede ayudar a tener un porcentaje de crecimiento y podemos hacer cosas que nos generen valor agregado. Ok, gracias, Ana. María, no sé si quieras complementar algo. Pues que me pareció muy buena la pregunta y yo al final creo que sin darnos cuenta siempre el SOP o la planeación es como mejoramiento continuo. Me parece importante, no había caído en cuenta, me parece bien seguir como las metodologías, aplicar metodologías de mejoramiento continuo siempre en temas de seguimiento, pero uno siempre, como dijo Ana, se está cuestionando qué puedo hacer mejor. Entonces está implícito, siempre a la larga aumentar la rotación es caja, bajar obsoletos también es, pues a la larga es menos capital. Entonces, implícitamente es mejora continua, pero si me lo preguntas así, ¿qué metodología uso para la mejora continua? Sería bueno empezarlo a hacerlo como conscientemente, pero está implícito. Está implícito y hay que estar siempre chequeando todo lo que podemos empezar a hacer mejor o sacrificar. Entonces, sí se hace, pero creo que ponerle una metodología inclusive de agility, todo este tipo de cosas, sería chévere empezarlo a incorporar. No lo había pensado y está muy bien empezarlo a incorporar. Ok, bueno, mil gracias. Bueno, ya hicimos, digamos que un recorrido importante por el proceso de planeación, entendimos las metodologías, la tecnología, el intercambio también, el relacionamiento entre las áreas, pero ya hablemos de las personas que hoy están actualmente en las operaciones de planeación de la demanda. Entonces, quisiera acá que me contaran es, bueno, en los equipos hoy de supply chain que ustedes lideran, cuentan con mujeres y cuáles son esos roles principales a nivel de la mujer en los procesos de supply chain
Y si entramos un poquito, conocer si hoy las demand planner o las jefes de planeación de demanda son mujeres. Entonces, Ana y María Mercedes, para que nos cuenten un poco. Bueno, Caro, yo me siento completamente orgullosa de contarles que hoy en día mi equipo de supply, el 80% son mujeres. Ellas, digamos, son un equipo que está demasiado estructurado, son mujeres empoderadas, tienen un nivel de colaboración permanente. Algo que para nosotros ese es nuestro ADN, es la disciplina operativa, que es lo que realmente te va a dar un resultado porque estás haciéndole trazabilidad a cada uno de los procesos, son analíticas, comprometidas. La jefe de Demand Planner es mujer, las personas que lideran el equipo de facturación son dos mujeres. También tengo a las personas que manejan todo el proceso de compras, son dos mujeres también. Y tenemos algo súper importante en la compañía y es que dentro del proceso de almacenamiento que tenemos con nuestro operador logístico, ya tenemos incluidas dentro de la operación de alistamiento de pedidos, coordinadoras de inventarios, también tenemos mujeres conductoras que mueven nuestra carga y más o menos en este momento estamos entre un 10-12% de mujeres de la operación que administran nuestro proceso. Entonces eso nos hace que nosotros estemos tocando la puerta en un gremio donde siempre la historia lo ha visto, en donde está el hombre trabajando como liderando los procesos. Entonces ahí es donde tenemos que ser, retomo la palabra, muy disciplinadas y también tenemos que tener la responsabilidad de ser cada día mejores y aprender de ellos que tienen una experiencia importante, pero enfocarnos en liderar y seguir teniendo presencia de las mujeres en estos tipos de trabajo que siempre te sientas y hay 10 hombres y una mujer, pero estamos cambiando la historia y creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en tener capacitación y en ser cada día un referente y un orgullo para todas las que queremos invitar a que se sumen a estar en estos ambientes de supply. Gracias, Ana. María. Sí, los números me dan un poco igual que Ana, entre el 80% y en empresas anteriores han sido el 100% todo lo que tiene que ver con planning, pero no tiene que ver con una competencia, sino que tenemos que seguir aprovechando las habilidades que las mujeres tenemos innatas, que ahorita lo empato un poco, y nos vemos más hoy por hoy en estas áreas administrativas, efectivamente porque tenemos esa disciplina, como dice Ana, de alguna manera la empatía también nos hace que nos pongamos en el zapato de las otras personas y tenemos que seguir aprovechando eso y por supuesto también seguir aprendiendo de los hombres porque hay unas cabezas muy importantes en logística de toma de decisiones a riesgo, que no nos den ciertos, ese tipo de riesgos y entender a controlar dónde vamos a llegar, es lo que tenemos que seguir incorporando y haciendo que nosotras también, como lo decía Ana, sigamos estando en la base de la operación, que obviamente es mucho más difícil. Admiro a estas mujeres conductoras y seguir enseñándoles y autocapacitándonos. O sea, todo lo que dice Ana de la parte colaborativa tiene que seguir siendo que sea un crecimiento profesional. Entonces, no es que yo haya escogido porque soy la jefe mujeres. La verdad es que para estos cargos que son de una metodología, de empatía, de ponerse en el zapato de los demás, pues el skill de la mujer me lo ha dado. Además está preparada. No es que es porque yo sea mujer que le dé el cargo, sino que efectivamente pues ha estudiado, es analítica, conoce el sistema de información y tiene esta habilidad de hablar con las otras áreas. Entonces, asimismo, veo que tenemos que seguir permeando para que los diferentes géneros nos encontremos. Entonces, y tenemos que seguir permeando las diferentes capas de supply de toda la compañía. Entonces, como ya Caro me metí un poco en los skills de estas personas, o sea, de el planner, voy a tomar la palabra para responderle, que creo que era una persona que se llama Carol que lo preguntó, y hay skills básicos de un planner, independientemente de dónde vengamos, incluso estoy hablando del tema educativo, y si bien no tenemos que ser ya ahorita estadísticos,
sí tenemos que tener una capacidad analítica bastante importante, por supuesto. Y servicio al cliente, pero eso está en toda la logística. Ana ya me complementará porque no me quiero tomar toda la palabra, pero sí hay algo que yo quiero resaltar a las mujeres y que inclusive se lo admiro a las que hoy son madres. Y es, nosotras tenemos un ADN que inclusive, si me lo permiten, eso viene de la teoría de la evolución. Las mujeres, no es que yo no creo en el multitask, pero sí en estar pendientes de que las cosas se vayan dando paralelos. Y eso es una teoría escrita que se llama la teoría de la evolución, porque siempre hemos estado a caso de la casa. Entonces, eso implica que tengas varias cosas pendientes y aquí al final todas tienen que salir al tiempo. Y voy a dar un ejemplo tonto, pero que es cotidiano. El niño tiene que estar a las 6 de la mañana esperando la ruta del colegio. Se tiene que bañar, tiene que desayunar, tiene que sacar todos los libros. Hagan de cuenta que eso es la logística, eso es todo. Y eso pasa, entonces, esa habilidad innata que traemos de atrás, la tenemos que seguir aprovechando. Y ahí aumentar las partes técnicas. Entender todo lo que tenga que ver con las matemáticas, entender la parte financiera de la compañía, arriesgarnos, creo que nos hace falta aprender. Y ahí sí le dejo la palabra a Ana, porque además ella es madre, abuela de un perro, creo que tiene más que decir que yo en esta parte. Bueno, no, como mensaje final, yo quiero que todas reconozcamos que somos planeadoras innatas, o sea, ya que en el día a día nosotros nos enfrentamos a planear desde las diferentes tareas que tenemos que hacer en la casa, obviamente con nuestras mascotas, Patacón todos los días sale con cosas nuevas y hay que estar ahí planeando qué hacer para poder suplir sus necesidades y realmente llegamos hasta estar en los estándares de administrar y generar la planeación de demanda de una compañía. Y tenemos que tener diferentes actuaciones dentro del proceso. Entonces tenemos que tener el manejo financiero, tenemos que tener la vena de mercadeo, el entendimiento de la parte comercial y ir ganando como la confianza, porque nosotros integramos todo lo que quiere que suceda en cada una de las áreas. Entonces creo que el planeador debe tener demasiada empatía, debe estarse capacitando constantemente porque pues con la tecnología y con el tema de inteligencia artificial, pues tenemos que ir un paso más allá para saber a qué nos enfrentamos y estar en un constante aprendizaje creo que nos va a hacer un poco a mejorar nuestros skills y ser un poco más competitivas. Y yo creo que la única constante que nos enfrentamos en el día a día es el cambio. Entonces tenemos que estar preparadas para que si hoy lo hacíamos con este formato, tiene que cambiar rápido y vamos a ejecutar con otro, para que la esencia y la efectividad de los procesos no se pare por seguir en un status quo o hacer las cosas muy cuadriculadas. Gracias, Ana, y gracias, María. Bueno, un último mensaje para esas mujeres que hoy están en el área de planeación, ya sea mujeres jóvenes que están iniciando, comenzando esta carrera. ¿Cuál sería como ese mensaje final que les darían ustedes dos para seguirlas motivando en este camino? Si quieres, María. Vale. Como les dije antes, la planeación está en el ADN inclusive de siglos atrás de nosotras. Entonces, usemos efectivamente las herramientas, capacitémonos, como lo acaba de decir Ana, que esta es un área que te permite un contacto y un entendimiento de la compañía que la verdad ustedes no se imaginan. Uno, sin ser experto, aprende finanzas, aprende de mercadeo, aprende de comercial, aprende de producción, aprende de comercio exterior. Toca aprender hasta inglés o chino. O sea, tanto que le toca exponerse, tú vas sacando recursos de donde ni siquiera sabes que existen y los hacen. Para mí, todo supply chain, pero sobre todo planeación de la demanda, y con esto tuvimos un pensamiento igual con Ana. La planeación de la demanda es la columna vertebral de la compañía. Eso es una premisa que no sé si leímos en algún lado o por tanta vivencia lo hemos vivido, valga la redundancia, pero en la planeación de la demanda
está está la visión de la compañía, la estrategia, las ventas, y al final todo el mundo llega a nosotros, como lo dijo Ana en algún momento. Y por eso tenemos que tener ese entendimiento, esa empatía, esas ganas de ir a aprender de lo otro sin salir de lo nuestro. Entonces, yo les digo desde mi experiencia les digo que yo llegué a ser gerente de supply chain y ahora directora de supply chain porque fui planeadora de la demanda. Es coger la oportunidad y aprovecharla. Tenemos toda la capacidad. Dale, Ana. Gracias. Bueno, Caro, ya para finalizar yo creo que uno de los cargos más importantes de la compañía es quien lidera el tema de planeación de demanda, porque digamos está tras bambalinas de todas las cosas que la compañía hace para lograr todas las estrategias que se plantean. Entonces creo que todos somos planeadores de la demanda desde el rol que desempeñemos en la compañía, no necesariamente el que está todo el tiempo revisando los números, dando la visibilidad de lo que pasa, sino cada uno debemos tener, digamos, una capa de decir, soy planeador de lo que tengo que hacer bien para que las cosas sucedan. Y creo que este es un rol de una frase que escuché en algún lugar de que tenemos que hacerlo más visible y que realmente le demos la importancia que se requiere porque tiene todo el contexto de lo que está pasando en la compañía. Pues no siendo más y ya mirando las últimas preguntas y ya siendo muy puntuales con el tiempo, primero que nada, muchas gracias. Súper valiosos los mensajes y la información que nos han compartido. Como lo mencionas Ana y también María, planeación de la demanda a veces no es vista como el área más bonita y sexy de la logística por la cantidad de responsabilidades en temas de números, cumplimiento a indicadores. Pero me gusta la frase que dice, se convierte en la columna vertebral del éxito, pues finalmente del supply chain. Entonces, nuevamente gracias, gracias a quienes participaron hoy, a quienes se conectaron y bueno, a nuestras invitadas, muchas gracias, muchos éxitos también en los roles que desempeñan actualmente y qué bueno pues que sean hoy participantes de la comunidad de WINS Colombia. Entonces, nos vemos en el próximo webinar y quedamos pues conectadas nuevamente. Muchas gracias.